Buen día a todos, bienvenidos a la cuarta edición del Congreso Virtual de e-Learning en este año 2015, con la segunda ponencia del día de la mañana de este día. El tema va a ser sistematización de experiencias del docente presencial al docente virtual Convoy. Nos acompaña para esta ponencia Claudia Isabel Cárdenas Flores. Claudia es colombiana, residente en la ciudad de Tunja, es psicóloga por Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en comunicación, educación, Universidad Central de Bogotá, magíster en e-learning, Universidad Autónoma de Bucaramanga, entre otras de su extenso currículum. La ponencia, Claudia, y el método son 45 minutos para que tú hagas la exposición, mientras vamos a poner el formulario con preguntas que luego al final yo te las leo. Adelante, Claudia. Ok, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí está bien el sonido? Sí, te escuchamos bien, Claudia. Ok, perfecto. Bueno, mi ponencia, sistematización de experiencias del docente presencial al docente virtual, Colboy. Colboy es la institución en donde realicé este ejercicio investigativo. El Colboy es el colegio de Boyacá. Es uno de las primeras instituciones educativas que se forman en Tunja, la ciudad donde vivo. Es una institución educativa que tiene sus orígenes en 1822. Esta institución, voy a hacer una pequeña reseña de la institución y de sus estudiantes y docentes. Esta institución, a sus comienzos, fue creada para la parte religiosa. Solamente se llevaba aquí, era como un monasterio, se llevaba solamente la educación a los religiosos. Ahora, en su actualidad, tiene 5 sedes, cuenta con 5 sedes en la ciudad. Las voy a nombrar rápidamente: José Ignacio de Márquez, Francisco de Paula Santander, sección Rafael Londoño Barajas, sección San Agustín y sección Sergio Camargo Pinzón. La población total de estas 5 sedes en la institución, refiriéndonos a los estudiantes, es de 3.750. Allí hay una educación desde la básica primaria hasta todo el ciclo completo del bachillerato secundario. Son 157 profesores. El perfil de los profesores, la mayoría son lo que llamamos de planta. Son profesores ya que tienen mucho tiempo en la institución, la mayoría son normalistas. Y empieza una nueva generación de docentes con un estudio más hacia la licenciatura y más específico hacia sus líneas de formación. Entonces, al existir esta diversidad en profesionales, la institución se ve obligada o siente la necesidad de empezar a capacitar de una manera general a sus docentes para hacer de cierta forma como una igualdad en el proceso de capacitación docente. La institución, la rectoría y su parte administrativa pide unas capacitaciones en 3 líneas generales, que son la educación ambiental, la inclusión educativa y el e-learning. Empezamos con la educación ambiental, donde los profesores, quiero notar que a esta capacitación solamente ingresaron 100 profesores. Y los mismos profesores eligieron a qué línea de capacitación iban a pertenecer. En la educación ambiental, que fue que tuvo como menos acogida, pues también por la rama que tienen los profesores, rama de su línea de profesional.
Entonces, a esta capacitación se vincularon los profesores de ciencias naturales, los de física, y en esta temática de capacitación se está trabajando o se trabajó lo referente a toda la parte de ambiental del colegio, el fortalecimiento del sistema integrado de manejo de residuos. Se trabajaron temáticas como el manejo de producción artística, que se les enseñó a los docentes qué hacer y cómo enseñarle a los niños el qué hacer con el reciclaje, ¿sí? Como una parte productiva no solamente para el quehacer pedagógico, sino también para su quehacer en la vida diaria. En la parte de temática de inclusión educativa se trabajó todo lo que es referente a la legislación, y se construyó un documento o una propuesta sobre la evaluación, ubicación y promoción de los estudiantes en situación de discapacidad o con barreras de aprendizaje y la participación escolar de esta población. Entonces, cómo los docentes adquieren esos recursos y esas habilidades para identificar estudiantes con barreras de aprendizaje y qué hacer en su salón de clase. Y en esta capacitación, esta línea, ya tuvo un poco más de acogida por parte de los docentes. Y en la línea de capacitación e-learning, el proceso fue de gran éxito porque casi que nos toca hacer 2 cursos. Los docentes se inscribieron, fue muy valorada esta línea, pero lo particular es que también se inscribieron docentes que ya están a punto de recibir su pensión o jubilarse. Y con estos docentes a punto de jubilarse hay una característica muy particular, porque son personas que han venido con un método tradicional y de presencialidad, con clases magistrales. Entonces, empezar a que comprendieran el proceso de lo que es e-learning y cómo ellos pueden hacer su profesión con las herramientas virtuales, con la educación e-learning. No fue fácil porque empezando los profesores no tenían un correo, ni siquiera el correo institucional lo utilizaban, porque no sabían cómo acceder a él, ¿sí? Estamos hablando de personas ya mayores, de 60 a 65 años, que toda su vida laboral la han realizado desde procesos tradicionales. Entonces, también es una gran oportunidad para el colegio porque es mantener una actualización a nivel de todo el proceso pedagógico. Y estos docentes se les empezó a trabajar. En el grupo también estaban los docentes que ya están a punto de jubilarse y los docentes recién egresados. Entonces eran licenciados en informática, por decir algo. Y era cómo manejar el grupo con estos 2 tipos de docentes, ¿sí? Entonces primero era como el miedo de los docentes antiguos el simple hecho de preguntar cómo abro mi correo electrónico, cómo entro a una página. Entonces estos docentes, lo que se les hizo fue que se creó un ambiente en el que todos íbamos a aprender, ¿sí? Todos teníamos derecho a preguntar y lo que se preguntara se iba a quedar en ese grupo. Fue un trabajo primero como de sensibilización y adaptación al mismo grupo, entre los mismos compañeros, ¿sí? Para que cada uno hiciera su aprendizaje al ritmo que lleva. Cuando ya se le empezó a los docentes, se les explicó lo que es el correo electrónico, cómo funciona el proceso de virtualización, el proceso que es de e-learning, cómo no es los docentes, también eso es importante, el que los docentes confíen
en el proceso que los estudiantes llevan desde la virtualidad. Es decir, que lo que los estudiantes le entreguen, le suban a la plataforma o al aula, el docente confía en que ese es el producto del estudiante. Sabemos que el e-learning, la virtualidad, pues la educación virtual o educación a distancia, de cierta forma es un proceso de creer en el otro que no se ve, ¿sí? Y de igual manera aprender de alguien que entre comillas no estamos viendo. Entonces, este proceso fue bien interesante porque permitió también identificar y explorar y reevaluar el quehacer de cada docente. Se empezó a trabajar, después de que se les enseñó cómo abrir un correo electrónico, cómo manejar, enviar los mensajes con archivos, recepcionarlos. Entonces se les explicó la parte del aula virtual. Y la herramienta que se utilizó fue abrir un curso virtual para ellos. Este curso tenía elementos básicos en los que empezaban a reconocer los diferentes elementos que se pueden trabajar en el aula virtual y el manejo de enlaces, cómo participar en un foro. Es un proceso largo, pero también un proceso que nos permite, al ser largo, nos permite identificar, analizar y poder ver lo que se está haciendo, ver ese proceso y entenderlo. Este es el aula virtual ya en la que trabajaron los docentes. Acá vemos cómo en cada curso se abrió un aula, una sola aula para cada capacitación. Ellos iban ingresando allí, iban teniendo sus actividades, las iban desarrollando y las iban subiendo al aula. Algo muy, muy general, muy fácil de comprender. Bien, entonces, este es un proceso que duró 3 años. En el primer momento se trabajó cada sesión con su aula y en el siguiente año ya a cada grupo de profesores se les abrió un aula para que empezaran a construir su herramienta de trabajo. Acá vemos, son las 16 aulas por cada grupo de profesores, según las temáticas que manejan. Estas son como los primeros acercamientos y ejercicios que ellos hacen de la construcción de sus aulas. Vemos que pues, hay un texto plano, solamente suben imágenes. Ya empiezan con más interactividad, ya hay con videos, ya hay repositorios de información, ya colocan ellos el espacio para que los estudiantes puedan subir sus actividades. Educación física. Vemos cómo empiezan a relacionar ya la arquitectura del aula con el proceso pedagógico. En ese primer año, como les comentaba, se hizo esa introducción y conceptualización. Ellos tienen que saber y entender cuál es el proceso que se va a desarrollar. Por eso hubo un año, fue más no digamos teórico, pero sí más conceptual, en el que se aprendieron bastantes procesos y elementos de la virtualidad y de la educación a distancia y educación virtual. También se enseñó esa diferencia de lo que es educación virtual y educación a distancia. En el segundo año ya vemos una profundización, que aquí es cuando ellos empiezan a hacer su curso virtual, a construir su misma herramienta. Y ya en este final tercer año, porque lo concluimos el mes pasado, es el desarrollo y la aplicación. Entonces ya se migraron estudiantes a las aulas, ellos ya aprendieron a hacer, a calificar, a hacer las wikis, a hacer los blogs,
y ya hay un proceso más interactivo y de más profundidad y proceso más pedagógico de esta herramienta. ¿Qué es la sistematización de una experiencia? Se entiende por sistematización de experiencias el proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de acción o de intervención, la cual puede ser interpretada y comprendida. Es decir, que yo entiendo la sistematización es lo que nos ayuda a entender, a comprender un proceso que se está haciendo o que se ha venido haciendo. Entonces, empezamos con que la sistematización es una mirada crítica y reflexiva del quehacer pedagógico. Es decir, lo que he venido haciendo, recordemos, acá quiero aclarar que recordemos que son la mayoría docentes que ya están a punto de jubilarse. Entonces, esto es bien interesante porque con ellos se tuvo la ganancia de que ellos hicieron una mirada intrínseca de su quehacer pedagógico y pudieron comprender todo el aprendizaje y el producto que ellos han realizado en el transcurso de su vida laboral. Entonces, es una mirada crítica y reflexiva de ese quehacer pedagógico que nos lleva a formular procesos investigativos, a la recuperación del intercambio e interpretación. Cuando hacemos un análisis y un proceso investigativo, estamos recolectando aspectos y situaciones que hemos trabajado y lo vamos a procesar de una manera en que podemos transmitirlo para realizar un intercambio y que haya una interpretación y una ganancia de lo que hemos trabajado. Esto nos lleva a los nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos, no solamente por parte del docente, sino también por la proyección a donde llegue este producto. ¿Por qué sistematizar una experiencia? Cuando se les pidió a los docentes y se les mostró, se les comentó el proceso del ejercicio investigativo que se iba a hacer paralelamente, ellos preguntaron eso, ¿por qué hay que escribir? ¿Por qué vamos a registrar nuestra capacitación, como lo decían ellos? Simplemente porque para poder comprender y para darle sentido a lo que se hace diariamente, es importante hacer, no un alto, pero sí ir reevaluando lo que se está trabajando. Y por eso es importante que se escriba. Si uno no escribe, pues pierde muchas cosas, no puede hacer un análisis crítico de su proceso. Si uno no escribe, pues tampoco le van a dar ganas de leer. Entonces, se les comentaba a los profesores, les decía que toda esa riqueza que ellos trabajan diariamente con los niños no debe ser en vano, y menos ahora que están ya a punto de retirarse de esta labor. Entonces, es una ganancia muy grande la que ellos van a tener y la institución también con este proceso. Los conocimientos teóricos y prácticos. Hay una identificación, una reorientación, evaluación y transformación, porque esos conocimientos, al analizarlos, vemos que no solamente no son tan estáticos como se veían en el texto, como se veían en los informes académicos que ellos presentaban, sino son procesos de la labor que ellos desempeñan. Entonces allí al escribirlo, al sistematizarlo, lo están identificando, lo están reorientando, hacen una evaluación y este producto es la transformación de ese proceso. Hay una deconstrucción, porque yo cuando estoy sistematizando, cuando estoy escribiendo sobre mi proceso, tengo que devolverme, ¿sí? Y tengo que utilizar de una manera diferente lo que ya he construido.
hay una reconstrucción o se reconstruye este proceso. Se reconstruye porque al analizar lo que he leído, estoy resignificando también algunos marcos teóricos con los que yo he trabajado. Y la recuperación, el quehacer educativo, se hace desde los presaberes, el imaginario, los juicios y los prejuicios también, ¿no? Todo este mecanismo y esta dinámica nos ayudan desde la sistematización a la comprensión del quehacer pedagógico y por ende a la calidad educativa. La ruta metodológica de la sistematización, ¿cómo se logró? Se trabajó desde una metodología B-Learning porque ellos tenían que asistir periódicamente 2 veces al mes a unas sesiones presenciales y la parte virtual pues se trabajaba desde el aula en las actividades seleccionadas. Hay una primera fase que es la conceptualización y adaptación, como ya lo dije. Todas estas fases a su vez van teniendo una evaluación. La segunda fase, que es exploratoria, cuando ellos empezaron a perderle el miedo a sentarse frente al computador, porque la mayoría contaba que de pronto cuando tenían que presentar informes o subir informes a la plataforma del colegio, pues lo ayudaban los hijos, los nietos. Entonces es perder ese miedo al acercarse simplemente físicamente al aparato que es el computador, el ordenador. Esa exploración se les dejó que ellos indagaran, exploraran también por el internet, que buscaran algunos foros, que participaran en foros. Igual se hace la evaluación de este proceso. La tercera fase, la planificación, es la estructura. Ya ellos al comprender y al hacer ese acercamiento virtual, ellos van a planear su curso, ¿sí? Van a planear desde la arquitectura del aula hasta lo que son sus recursos, sus contenidos, la intención pedagógica de esa aula. Y la cuarta fase, que es la fase práctica y de experimentación, es cuando ya se le migran los estudiantes y ellos hacen su ejercicio pedagógico desde el aula directamente. Entonces, como vemos en la gráfica, siempre a cada proceso hay una evaluación y todo está girando, este proceso intrínsecamente se está desarrollando desde la sistematización de la experiencia. Bueno, este es el aula virtual, que es el instrumento, es el instrumento sobre el que se trabajó. Vemos que es sobre la plataforma del colegio, porque también esa fue una de las intenciones claras y fuertes de la institución para hacer la capacitación, que los profesores, por favor, que utilizaran los recursos de la plataforma institucional. Este es como el plan de acción que se trabajó con los docentes. Vemos que hay una ficha de seguimiento, que es un diario de la experiencia, que fue un blog. Ellos iban apuntando en cada encuentro su experiencia, se iba haciendo de cierta manera una catarsis con los mismos compañeros, donde se vieron pues las temáticas. Se empezó con un área de introducción, lo de profundización, ya cuando trabajaron más elementos, y ya el desarrollo de la aplicación o de la actividad, con una entrega de productos que ellos sustentaron ante las directivas, y ya para el siguiente año esos cursos, ellos pues se comprometieron a que era su herramienta de trabajo para continuar con el proceso. La interpretación del proceso de sistematización. El docente pudo dar cuenta de un proceso dinámico y activo sobre su labor. Es decir, el docente vio y entendió lo que se estaba haciendo, no solamente en este proceso de ejercicio investigativo, sino
dio cuenta de todo el ejercicio y la labor docente que ha desarrollado en su carrera laboral. Se generó un conocimiento consistente y coherente sobre los procesos pedagógicos del docente y la institución. Es decir, que la dinámica en la producción de los productos fue coherente a los lineamientos institucionales. Los docentes pueden transmitirse la experiencia y la construcción propia de conceptos, permitiéndoles desarrollar un pensamiento crítico ante nuevas experiencias y conocimientos. Los docentes pudieron ver también lo que sus compañeros habían trabajado. Los docentes pudieron aprender de los demás compañeros con una labor recíproca y una labor de criticismo, pero de la parte constructiva. Sí, se dio crítica al comienzo, porque a veces decían, bueno, y ese señor allá que daba sus clases de matemáticas y se encerraba con los estudiantes, pudo lograr hacer todo eso. Entonces también como la rivalidad laboral que se daba, pero ellos comprendieron que esos productos se podían compartir y podían ser elementos para el desarrollo de actividades en otras líneas o en otras asignaturas para otros docentes. El docente aporta a la documentación histórica de la institución, generando más sentido de pertenencia a esta y a su profesión. El docente hace parte de una historia. Esta institución educativa, este colegio, hace parte de los colegios santanderinos de Colombia. Y es una tradición histórica que para Colombia, no solamente para Boyacá, sino para Colombia, nos permite dar cuenta de la educación, el tipo de educación que se está generando en nuestro país. Entonces, el hacer parte de este proceso y que el docente diga, yo por mi ejercicio laboral, por mi producción y por mi documento escrito que tengo, que logré, mi producto, puedo hacer parte de esa gran historia de muchos años, como se dieron cuenta, pues eso genera no solo sentido de pertenencia, sino también autoestima y valoración en la labor docente y en su profesión. Se genera una autoevaluación y crítica del proceso, lo que mencionaba. Los nuevos docentes, de cierta manera, pues se sorprendieron de que no era solamente dictar las clases maestrales, de que no era solamente calificarle al estudiante, sino que ese es un proceso que va más allá, que se puede realizar hasta un ejercicio investigativo como este. Creación de estrategias. Se dieron cuenta que hay más elementos, más recursividad y que la educación e-learning es otra opción también igual de válida como la presencial para educar y para que ellos también se eduquen, porque había una cierta desconfianza. Ellos preguntaban, por ejemplo, de las especializaciones y las maestrías virtuales, que si eran buenas, que si funcionaban, que como el miedo a que, pero si yo no entiendo y no está el profesor, ¿cómo voy a preguntar? ¿Sí? Entonces, este ejercicio también les dio confianza para abrir su conocimiento y su expectativa de poderse especializar o capacitar de una manera más profunda. El perfil profesional de los docentes se cualifica. Ya lo que había dicho, pues esto les permite generar más especializaciones, mejorar su perfil y a su vez darle a los estudiantes una mejor calidad en el producto que dan en la parte educativa. El docente logra esquematizar y empoderarse del proceso de transformación sistemático que originó en la institución. El docente entiende
qué se está haciendo en la institución, cuál es su lugar en esa institución y qué aporte puede dar a la institución como tal. Se promueve la investigación docente y la calidad educativa. Este ejercicio permitió ver en los docentes que ellos pueden escribir, no importa que tengan 50, 60 años, que ya estén a punto de jubilarse o que sean recién egresados, ellos pueden escribir y pueden producir cosas interesantes que sirven de elementos y herramientas para otros ejercicios laborales y educativos de otros docentes. Ellos identificaron que la dinámica pedagógica no es estática, no es que terminan un ciclo y se quedan allí, sino que se debe llegar más allá, que es algo que si no se escribe, si no se lee, pues evidentemente quedaría ahí, pero les quedó como esa inquietud y viendo el aula, es algo muy bonito porque al ellos ver el aula virtual, lo que han producido, pueden hacer ver un panorama de todo su proceso y que lo que ellos han generado, no solamente en los estudiantes, sino en su proceso de vida, en su proceso laboral y para la institución. Bueno, con esto termino mi intervención. Quiero agradecer al Congreso Virtual Mundial de e-Learning, es la segunda vez que participo, y quiero también con esta intervención provocar como en esos docentes y en los estudiantes el que se genere el proceso y el hábito de investigar y de leer, y que nosotros siempre estamos produciendo estos ejercicios, estas intervenciones en congresos, nos permiten siempre saber que vamos más allá y que podemos dar otros elementos y recursos para otros profesionales que también están generando avanzar en su quehacer. Muchas gracias. Bien, Claudia, muchas gracias por tu exposición. Voy a pasar a leerte las preguntas. Raquel indica, lo que planteas en una comunidad de aprendizaje virtual y es una experiencia muy interesante. Me quedó una duda acerca de la metodología que se empleó para la sistematización, ya que el e-learning la entiendo más como la modalidad usada para el trabajo. Y la pregunta es, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí. La pregunta que ella te hace es, hay una afirmación y una pregunta. Indica, lo que planteas es una comunidad de aprendizaje virtual y es una experiencia muy interesante. Me quedó una duda acerca de la metodología que se empleó para la sistematización, ya que el e-learning la entiendo más como la modalidad usada para el trabajo. Ah, ok, ya comprendí lo que quiere ella. La metodología que se utilizó fue el BILER, ¿sí? Para la sistematización, como herramienta, se trabajó el aula virtual y el blog para recoger las experiencias, ¿sí? De pronto ya hace referencia a eso, ¿sí? Que el B-Learning, recordemos que todo es un proceso. Entonces, el hecho de que nos encontráramos con ellos presencialmente y empezáramos a trabajar y a observar lo que ellos han elaborado mientras estaban en su casa o en su lugar de trabajo de manera virtual, nos hace recuperar, esa experiencia es la que se retoma en el blog, ¿sí? Entonces, una cosa es la metodología, que es el B-Learning, porque nos encontrábamos en ciertos periodos de tiempo. La herramienta fue el aula virtual, y el instrumento para recoger las experiencias de sistematización fueron los blogs. Pienso que ahí queda claro. Ok, Claudia, voy a ir con la siguiente. Flor pregunta, quisiera saber de qué manera la institución promueve la investigación de los docentes en esta temática, si hay líneas de investigación específicas y si hay presupuesto destinado a la investigación de los docentes.
sí hay un presupuesto, pero no hay líneas. Este ejercicio de investigación generó ese cuestionamiento, ¿sí? Porque ya los docentes empezaron a pedir, ¿sí? Desde la capacitación empezaron a pedirle a la institución, bueno, a mí me interesa este tema, no es solamente capacitar, sino bueno, venga, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo investigar? ¿Sí? Este ejercicio de 3 años, lo que hizo en los docentes fue que le exigiera a la institución generar esas líneas de investigación, que hasta ahora se están definiendo, ¿no? Bien, Claudia, la siguiente, Lisbeth, pregunta, en el proceso de transición de lo presencial a lo virtual, ¿cuál considera que es el principal aspecto al que los docentes muestran resistencia al cambio? Hay que denotar una cosa, la edad de los docentes, ¿sí? Entonces, para los docentes recién egresados, fue algo muy sencillo, muy de cierta manera práctico, porque ya lo vienen manejando, bien sea por su pregrado o sus especializaciones que tomaron, y fue fácil de cierta forma. Pero para los docentes ya a punto de jubilarse, esa transición sí fue un poco más fuerte, en el sentido de que ellos comprendieran cómo es ese proceso virtual, cómo se trabaja desde la virtualidad. Como repetía, el simple hecho de crear un correo electrónico, yo pienso que más fue como el generar en ellos la fe hacia la virtualidad. ¿Sí? Así como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces fue desmitificar para ellos eso. Bien. La siguiente, Carrión Martínez, pregunta, ¿qué tiempo duraron cada fase de la sistematización de la experiencia? ¿Y qué metodología se utilizó para la capacitación con el propósito de motivar e incentivar el empoderamiento de las actividades a realizar? Ok, de esos 3 elementos, duró uno cada año, ¿no? Fueron como los 3 momentos importantes que fueron cada año. Y ese proceso ahí pregunta la metodología, ¿cierto? Exacto, sí. ¿Qué metodología? Bueno, ya lo dije, es B-Learning. No usé una metodología radical, ¿sí? Ni un modelo específico, porque con ellos toca más flexibilidad, ¿sí? Y es un proceso lento al comienzo, porque primero lo que hay que hacer es que entender que ellos comprendan de qué se trata el ejercicio, ¿sí? Y bueno, ya lo dije, se usó el blog, se usó el aula virtual como instrumento. Ok. La siguiente pregunta, Julio Vicente. ¿Cuál o cómo fue el rol de las autoridades institucionales? Bueno, ese también fue un momento, un poco fuerte, porque fue, de cierta manera, venderles a ellos la idea de que la educación virtual es importante para ellos. Tengamos en cuenta que es una institución de corte tradicional, en donde pues es presencialidad 100%, y hacerles entender a la parte institucional administrativa que ellos deben aprender, que los docentes deben aprender la virtualidad, y que va a ser un elemento o una herramienta de trabajo para todo el proceso pedagógico y educativo que se genera en esta institución. Pues se empezó también desde ahí, ¿no? Desde que los administrativos y las cabezas directivas comprendieran que no era que la institución iba a dar clases virtuales a los niños, ni que el docente iba a dejar de ir a sus horarios de trabajo, sino que era un elemento más para ahondar y dar calidad
educativa en este proceso. Gracias, Claudia. La última es un comentario que indica felicitarla por su exposición, la hace Rosa María. Felicitarla por su exposición y el trabajo que realizó, ya que logra que los docentes que tienen mucha resistencia al uso de la tecnología participen. Lleva tiempo y mucho esfuerzo. ¿Algún comentario, Claudia, sobre esto último? No, muchas gracias y de verdad espero que esta exposición sirva para estimular más a los docentes a que se escriba sobre lo que se hace, y si uno escribe tiene que leer y tiene que leer lo que otros producen. Entonces es como una dinámica bien interesante, y eso en el caso de la experiencia hay que transmitírsela a los niños, ¿no? Para que desde el comienzo generen ese hábito. Y nuevamente doy gracias a los organizadores del Congreso por permitirme participar, y es muy grato estar nuevamente con ustedes. Gracias. Muy bien, Claudia, los agradecimos somos nosotros por hacer tu exposición y estar en nuestro Congreso. Los invito a todos a salir de la sala para que se realice el proceso de grabación. Hay una página para cada ponencia en nuestro sitio donde se pueden poner comentarios y pueden rever las personas que no pudieron asistir, pueden ver el video en nuestro canal de YouTube. Los invito a la próxima ponencia, que es a la tarde. Muchas gracias, hasta luego.